Bendiciones, mis amados hermanos. Muy buenos días, tarde, noche, dependiendo del lugar y espacio donde usted pueda escuchar esta enseñanza. Una vez más, su hermano, pastor y amigo Leonel Gamarra, de la Estrella Antioquia, Colombia, para continuar con este maravilloso estudio de la Trinidad de Dios en la penúltima parte de esta enseñanza. Como he dicho, no porque no haya nada más que enseñar, no, por el contrario, toda la vida podríamos enseñar este tema, porque estamos hablando de Dios. Por favor, Dios es insondable, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría del Señor. Pero creo que hemos dado base sólida suficiente para que usted se afirme en esta verdad doctrinal y pueda seguir escudriñando y conociendo y teniendo más en la próxima, ya que lea los textos, tiene más en cuenta esos atributos, características de esta enseñanza de la Trinidad de Dios y de todo lo que hemos hablado al respecto de la divinidad. Es la parte número 19. Como dijimos, vamos a dar 20 nada más por el momento y terminamos el próximo martes si el Señor así nos lo permite. Seguimos hablando entonces de esos atributos únicos de la divinidad, en este caso de la Trinidad, y hoy vamos a hablar de la omnipotencia de la divinidad. Cuando hablamos de omnipotencia, estamos hablando de que Dios no está limitado para hacer cualquier cosa que quiera o desee hacer. Es decir, que Él es todopoderoso. Esta palabra omnipotente la podemos encontrar como todopoderoso, Shaddai, todopoderoso, soberano, universal. Es un título descriptivo que corresponde solo a Dios o Dios omnipotente. También esta palabra en el griego habla de que es gobernante de todo, ¿sí? O sea que Dios es todopoderoso, no hay nada que a Él le sea imposible de hacer. Entonces, si la Trinidad o la divinidad en las tres personas es todopoderoso, tiene que reflejarse en cada uno de ellos ese atributo, en este caso la omnipotencia, ¿cierto? Y vamos a hablar de la omnipotencia del Padre, donde obviamente no me voy a tener mucho porque con esa parte no hay problema cuando tratamos este tema. Siempre el problema por lo general lo encontramos es en el Hijo y ahí es donde nos detenemos un poquito más para mostrar siempre esa divinidad de Cristo Jesús. Bien, dice en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová, hablando del Padre, y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Cierto? Eso es indiscutible. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Igual a nosotros nos habla Dios de la misma manera. Anda delante de Él y sé perfecto. Que debemos de andar delante de Él y ser perfecto. ¿Sí? Esto Abraham. Ahora hablemos de Éxodo 6, del 1 al 3, cuando Dios le habla a Moisés. Y dice: Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Lo que leímos ahorita, todopoderoso, es lo mismo, Dios omnipotente. Le apareció como Dios omnipotente, todopoderoso. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces miremos acá que el Padre obviamente es omnipotente y no hay ninguna duda al respecto. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios, ¿cierto? No hay duda. Y podemos recitar montones de pasajes que nos hablan precisamente de la omnipotencia del Padre. Pero como dije, aquí no se genera tanto inconveniente, tanto no se genera problema, pero con el Hijo es donde viene la lucha siempre para aceptar la divinidad y obviamente los atributos únicos de la divinidad, como omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Pero hablamos entonces de la omnipotencia del Hijo. De pronto voy un poco más rápido porque quiero dejar como eso bien sentadito acerca de esa omnipotencia del Hijo y para que el tiempo me dé. Voy a empezar desde el Antiguo Testamento con unos textos a llegar al Nuevo, mirando precisamente que esos atributos están reflejados en el Hijo. Dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, y obviamente esa profecía es acerca de Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y escuche esta frase: Dios fuerte, Dios fuerte. Cuando hablamos de fuerte, estamos hablando de Dios poderoso. Y Jesucristo
es Dios poderoso. Usted mira toda la vida de Jesús en los evangelios y no hubo nada que él no pudiera hacer. Todos los milagros fueron hechos por él sin discusión alguna. No fue que, como suele suceder hoy en día, que la gente a veces tiene sesiones, dizque para liberar incluso a los endemoniados. Jesús inmediatamente decía, sal fuera, y se iban, ¿cierto? Obviamente porque el Espíritu también estaba en él, etcétera, pero todo lo hizo Jesús, ¿cierto? No hubo nada imposible, resucitó incluso a Lázaro, que era un muerto ya sin esperanza para la sociedad judía del momento, porque los judíos en su cultura y creencia creían que hasta el tercer día una persona podía volver a la vida, pero al cuarto día ya no había nada que hacer. Entonces, mire, Dios fuerte y Padre eterno, obviamente, porque Jesús es eterno, o sea, Él tomó forma humana y esa forma humana tuvo un principio, obviamente, pero Él no es desde que se engendró en María, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Daniel capítulo 7, versículo 13, escuche lo que dice del 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este es Jesús, que vino hasta el anciano de día, refiriéndose al Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio a quien, a ese hijo de hombre. Dominio, oiga, y precisamente el ser todopoderoso es dominar todo, todo sin excepción. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todo, escuche esto, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvan. Eso es alguien que es todopoderoso, nadie le puede servir. Todo el mundo, en una época hubo donde hubo imperios que tenían dominio sobre todo lo en el momento conocido, ¿cierto? Porque obviamente no dominaron en sí a todo lo que existía y no mucho menos a todo lo creado en lo invisible, ¿sí? Porque solo dominaban en lo que ellos conocían, en las provincias, en lo que nosotros conocemos como que habían descubierto hasta el momento, ¿cierto? Pero habían otros lugares donde no había ese dominio, porque habían humanos en muchas regiones donde no había todavía ese mismo dominio. Pero mire, al Hijo dice que le es dado dominio sobre todos los pueblos, sin excepción alguna. Naciones y lenguas le servirán. Y su dominio es que eterno. Todos aquellos imperios terminaron, pasaron, tuvieron su auge y ya no existen al día de hoy. Y su dominio es eterno, que nunca pasarán, y su reino uno que no será destruido. Esto, para que pueda suceder, solamente tiene que ser alguien divino, todopoderoso, que exista para la eternidad. Y Jesucristo es ese hijo de hombre. Ahora, Jesús, al ser, vamos a pasar al Nuevo Testamento, Jesús, al ser omnipotente, tiene dominio sobre todo lo que existe. Lo acabamos de ver en el Antiguo Testamento, pero mire las mismas palabras de Jesús. Ya estas son palabras directas de él. Mateo 28, 18, cuando hablamos de la gran comisión, mire esta expresión tan tremenda. Mateo 28, 18, y que yo sé que usted conoce este texto, pero escuche, mire. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo a esos discípulos, toda potestad, ¿qué significa toda potestad? Todo poder. ¿Y qué es ser omnipotente? Todopoderoso. ¿Cierto? Toda potestad es todo poder. Me es dado donde en el cielo y en la tierra. Nadie puede tener todo dominio en el cielo y la tierra sino Dios. Eso habla de que Jesucristo es Dios. Más atributos precisamente o más características que muestran la divinidad de Jesucristo. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. El diablo no tiene todo poder. De hecho, el diablo obedece a Dios y lo hemos dicho ya hasta el cansancio, incluso en el evento de Job es un evento claro cuando Dios le dice, ve, pero no toques con su vida. Ve, pero tal cosa. Dios lo limitaba y el diablo tiene que obedecerle a Dios. Pero Jesús no tiene límites. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Al ser omnipotente, también Jesús debe ser adorado
por todo lo creado, por todo lo que existe. Y escuche lo que dice Filipenses capítulo 2 del versículo 9 al 11. Recuerde que no me voy a quedar predicando todo lo que el versículo habla porque estamos enfocados en demostrar la omnipotencia de Jesús, porque cada versículo de estos nos da prédicas completas, ¿cierto? Filipenses capítulo 2 del 9 al 11, presta atención, dice, por lo cual Dios también lo exaltó, ¿a quién? A Jesús, el Hijo, hasta lo sumo, es decir, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿cierto? Señor y Cristo, dicen Hechos, que Dios lo hizo Señor y Cristo, o sea, reinante, gobernante, porque recuerde lo que definimos ahorita cuando hablamos de todopoderoso, hablamos de un soberano universal. Y eso habla, soberanía universal, lo que estamos mencionando, ¿cierto? Un nombre sobre todo, ¿qué? Nombre, para que en el nombre de Jesús, para que no le quede duda usted que está hablando de alguien diferente, no, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, o llegase bien de dónde se va a doblar toda rodilla, de los que están en los cielos, ángeles, todo lo que existe, ¿sí? De lo que está en la tierra, todas las personas, todos los seres humanos, todos doblarán su rodilla. Los que ya murieron, si no murieron para vida eterna, se levantarán y doblarán su rodilla y confesarán que Él es Dios. Y debajo de la tierra, es decir, eso que les acabo de mencionar, que ya murieron, y aún los demonios que están en prisión esperando juicio, ellos confesarán, toda lengua dice, perdón, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de los Señores, para la gloria de Dios Padre. Si el único que permite que la rodilla se doble para confesar señorío, para confesar dominio, reino, es Dios. Recuerda que ni siquiera los siervos de Dios, los hombres de Dios verdaderos, no permite que nadie se les arrodille. Recuerda lo que el apóstol Pedro hizo cuando Ananías, bueno, pues creo que se me escapa el nombre en este momento, pero cuando aquel hombre piadoso se fue a arrodillar y Pedro le dijo, levántate. No, nosotros no. Juan, cuando el ángel estaba dando la revelación de Apocalipsis, se fue a arrodillar y el ángel mismo le dijo, no, levántate porque soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero hoy en día tenemos líderes religiosos que permiten que las personas se postren a sus pies, le besen el anillo y en otras cosas les entreguen regalos, flores de rodillas, ¿cierto? Líderes religiosos, va de diferentes religiones, porque he visto públicamente en videos diferentes líderes religiosos, no solamente estoy hablando del jerarca de la Iglesia Católica, sino de otras religiones y otros líderes religiosos que permiten que a la gente se les postre, se les arrodille, ¿sí? Entonces, mire, Dios, Jesús, perdón, es adorado, toda rodilla se doblará ante Él. Jesús, al ser omnipotente, es la imagen del Padre y el Padre es todopoderoso, entonces Él también lo es, ¿cierto? Mire, Colosenses capítulo 1, vamos al 15, Colosenses 1 del 15 al 19. Presta atención, por favor, dice, Él es la imagen del Dios invisible, Él, Jesús, imagen, el primogénito de toda creación o principio o comienzo de todo lo creado. Cuando hablamos de primogénito es por una prioridad, no porque Él sea el primero de las plantas, el primero no, sino porque en Él estuvo el principio de todo. Recuerde que Dios hizo todo por la palabra y la palabra es Cristo, como dice San Juan capítulo 1 y como dice Génesis 1, dijo Dios, la palabra salió y Jesucristo dice en San Juan, dice que Él es el verbo y que por el verbo fueron hechos todas las cosas. Mire, sigamos leyendo acá. Porque por Él, versículo 16, porque por Él, o sea, por el Hijo, por Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, las que hay sean tronos, perdón, sean dominios, sean principados, sean potestades, así tengan poder. Mire, todo fue creado por medio de Él y para Él. Oiga, Él tiene poder sobre todo eso. Principados, potestades, visibles e invisibles. Sigo leyendo. Y Él es antes de las cosas. Por eso cuando hablamos de primogénito, estamos hablando del principio de todo lo que existe creado. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién tiene poder para sostener todo? Solo Dios. Y aquí no está diciendo que por Jesucristo todo subsiste. O sea que Él es todo
poderoso. Amén. Maravilloso. Es que la palabra de Dios realmente es maravillosa. O sea, es una profundidad de riqueza y que cuando nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe y nos enseñe, no nos permite ser engañados por tanta religión, tanta falsedad que hay que niegan la divinidad, el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Dice 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahí está clarito que está hablando del Hijo. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, porque se levantó para nunca volver a morir, para que en todo tenga la preeminencia, la potestad, la prioridad, etcétera. Por cuanto agradó al Padre, escuche esto, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. ¿Y toda plenitud qué significa? Todo poder. Todo poder. ¿Qué significa omnipotente? Todopoderoso, que tiene todo poder. O sea, ¿cómo vas a negar o cómo vamos a negar nosotros esos pasajes tan tremendos que nos hablan de estas cosas maravillosas? Yo no sé usted, pero siempre que leo estas cosas me gozo de ver cómo el Señor realmente es maravilloso y nos dejó escrito en su palabra. Y bueno, voy a darles un pasaje más, no porque no hayan, ¿ok? Tomo algunos solamente para motivarlo a usted a seguir investigando. Y con este la vamos a sacar del estadio, como decimos allá en ciertos territorios que les gusta el deporte, el béisbol. Dice, la sacó del estadio. Bueno, con esta la vamos a sacar del estadio, que esta no tiene quien la ataje, quien la agarre, quien le ponga un pretexto, a no ser que obviamente esté influenciado por los mismos espíritus anticristo para negar la divinidad de Jesucristo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Voy a leer del 7 en adelante algunos versículos. Primero 7 y 8 y luego voy a pasar al 10. Y voy a leer casi todo el resto para que usted comprenda lo que este texto está demostrando acá. O para que entienda que cuando habla del Todopoderoso se refiere a Jesús. Literalmente este pasaje lo expresa. Dice el versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Y le pregunto, ¿quién viene con las nubes? ¿Padre, Hijo o Espíritu Santo? Pues viene el Hijo. Recuerde que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Y toda la palabra dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cierto? Mire, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron, la pregunta es, ¿a quién traspasaron? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Obvio, al Hijo. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Wow! Aleluya, hermano, no sé, pero mire, el Todopoderoso, pero aquí, claro, aquí hay personas que dicen, no, este versículo se refiere, es al Padre, no a Jesús. No, aquí, de hecho, hemos dicho muchas veces, cuando tú tienes Biblias que tienen letras de color rojo, esas letras porque salen directamente de los labios de Jesús, de los labios de Jesús. Por eso ve que en el Nuevo Testamento, los evangelios, todas las palabras directamente de Jesús aparecen en rojo. Ahora, listo, no vamos a fijarnos en el color. Sigamos leyendo el contexto, que es el que nos va a demostrar si esto se refiere al Padre o se refiere al Hijo Jesucristo. Muy bien, dice el versículo 10. A Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Óigase bien, ¿como de qué? Como de trompeta. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Oiga, hermano, eso tiene evidencia de que se refiere a Jesús por donde usted lo quiera mirar. Con voz de trompeta que decía, oiga, ¿quién decía? ¿Qué decía esa voz de trompeta? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Lo mismo que dice en el 8, ¿cierto? Lo mismo que dice en el 8, acá lo está diciendo. Esa voz como de trompeta que escuchó Juan decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, ¿cierto? ¿Y qué dice el versículo 8? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, el que es, el que era, el que va a venir, el Todopoderoso. Ese mismo es el que está diciendo esto acá. Sí, pero vamos a ver quién fue ese que dijo eso.
¿cierto? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Oiga bien, presta atención, por eso dije que con este la sacamos del estadio, ¿sí? Hoy volteé a mirar, en otras palabras, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Semejante? ¿Quién es ese? Jesús. Jesús, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Oiga, esa fue la voz de trompeta. Y él miró a ver, ¿cuál es esa voz de trompeta? Bueno, y empezó a ver, está describiendo las características que ve, que obviamente eso tiene un significado y que también vamos a estar enseñando más adelante a través de ese canal, ¿sí? Y sí, vi esas características, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. 16, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Y cuando vi, caí como muerto a sus pies, a los pies de ese que estaba hablando, cuando él se volteó a mirar, y puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué dice en el versículo 8? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Lo mismo, primero y último. Eso significa principio y fin, o alfa y omega, ¿cierto? Yo soy el primero y el último. Y he aquí que vivo y estuve muerto. Pregunta. ¿Quién estuvo muerto? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Pues el Hijo. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Oiga, el que hablaba, la voz que dijo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el todopoderoso, es Jesús. Maravilloso pasaje, ¿cierto? Tremendo. Gloria a Dios por su palabra, que nos deja ver estas verdades maravillosas. Espero que esto le ayude a comprender cada vez más y a no dudar de la divinidad y de estos atributos únicos de toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para finalizar, el tiempo se me está acabando, hablemos ahora de la omnipotencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al ser omnipotente, es creador de vida, da vida, ¿cierto? Solo Dios puede dar vida, ¿ok? Porque el hombre no puede dar vida, el hombre produce o crea cosas de lo que vive, de lo que existe. El hombre de la nada no puede decir va a crear un animal, una persona. Yo sé que el hombre en su avance científico ha hecho injertos y cosas y desafiando a Dios mismo y jugando al ser Dios, y por eso se han visto tantas cosas extrañas en este mundo, porque el hombre ha desafiado a Dios creyéndose ser Dios. Dice Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, el Espíritu de Dios, y ese Espíritu está con mayúscula, y el soplo del Todopoderoso me dio vida. El soplo del Todopoderoso, si bien está hablando del soplo del Padre, que es el Todopoderoso, está diciendo que el Espíritu Santo, que es ese soplo, porque Espíritu es soplo, aliento, neuma, aire, perdón, ¿sí? Es todopoderoso. Al dar vida es todopoderoso. Eso habla de un atributo divino de omnipotencia. El hombre no puede crear, no puede dar vida. La vida que el hombre da es por medio de la vida que Dios le dio al hombre. No sé si me hice entender con el juego de palabras. Aun cuando el hombre en su ciencia ha hecho inseminaciones en animales y en personas, ¿sí? Lo hace con la vida que Dios creó. El de la nada no puede producir lo que va a dar vida, lo toma de lo natural que ya tiene vida. ¿Por qué? Porque esto es imposible para el hombre, pero para Dios es posible, y el Espíritu da vida, dice acá Job. El Espíritu del Omnipotente me hizo, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo, el Espíritu del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo, al ser omnipotente, echa fuera los demonios. Recuerde que los demonios no resisten la presencia del Dios Todopoderoso, ¿sí? Usted ve que los demonios llegaban y se postraban y decían: ¿qué tienes contra nosotros? Porque obviamente veían a Dios mismo allí. Pero dice Jesús en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Solo por el Espíritu de Dios los demonios huyen, se van. Obviamente hay un trabajo unido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso ya vemos que en el nombre de Jesús hay potestad de hollar serpiente, de echar fuera a los demonios, etcétera, ¿cierto? Pero mire, Jesús habla y reconoce ese poder del Espíritu Santo de Dios para echar los demonios. El Espíritu Santo, al ser omnipotente, levanta de los muertos, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 8, versículo 11. Ya voy terminando la enseñanza. Dice, y si el Espíritu, y Espíritu con mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mire, solo Dios puede levantar de los muertos. ¿Y con quién levantó de los muertos a Jesús? Con el Espíritu. El Espíritu de Dios lo levantó. Tiene poder para poder levantar de la muerte y solo Dios puede hacerlo. Eso es omnipotencia, ¿cierto? Cuando los profetas, cuando los apóstoles hicieron todas esas señales poderosas que enseguida vamos a tomar el versículo, las hicieron fue por el Espíritu Santo. Pero mire, volviendo acá, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de Dios, vivificará, dará vida también a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. El Padre dio vida a Jesús por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestra vida y el Padre, por ese Espíritu que mora en nuestra vida, vivificará nuestros cuerpos mortales. Si se mueren, nos vuelve a la vida, nos resucita. Por eso la Escritura dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y vivirá por medio del Espíritu que levanta de los muertos. ¿Sí? Así como levantó, repito, a Jesús. El Espíritu Santo, al ser omnipotente, tiene poder para hacer toda clase de señales y prodigios. Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales, con poder y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Oiga, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero mire que él habla de potencia de señales y de poder del Espíritu. O sea, todo lo que Pablo hizo, todo lo que los apóstoles hicieron, lo hicieron por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que la sombra de Pedro sanaba? ¿Realmente era la sombra de Pedro? No, era el Espíritu de Dios que estaba obrando. Esos paños que llevaban de Pablo para sanar enfermos, eso no era el pañito, eso era el Espíritu de Dios que obraba a través de ese tipo de cosas que Dios precisamente permitía que sucedieran para que el mismo pueblo creyera. Jesús mismo lo dijo, si no creen por lo que les digo, entonces crean por las señales, ¿cierto? Y por esas señales Dios, a través del Espíritu Santo, Dios trajo personas también a la conversión, al arrepentimiento, y la gente creía. Sí, cuando se abrió el mar en dos, eso lo hizo fue el Espíritu Santo, descendía el maná, todas esas señales, todos esos prodigios, todas esas cosas que para el hombre parecían imposibles, fueron hechas por el Espíritu de Dios. Eso habla de que el Espíritu es todopoderoso y que no hay nada imposible para él tampoco. Así que aquí rápidamente hablamos de este atributo con diferentes pasajes que nos hablan precisamente donde se manifiesta ese atributo de todo poderío. Ahora el Espíritu Santo también estuvo desde el principio de la creación, como usted lo lee en el capítulo 1 del libro de Génesis. Así que, amados hermanos, los invito a que sigan escudriñando, sigan estudiando las Escrituras, porque obviamente Dios es todo poderoso, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerda compartir este video si es de bendición para tu vida, al igual que también puedas suscribirte a nuestro canal y activar allí la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras enseñanzas o publicaciones. Dios te bendiga. Recuerda que Jesucristo está a las puertas. Todo lo que estamos viviendo nos habla de su venida y nos vemos en 8 días con la última enseñanza para concluir este tema maravilloso. Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande a la distancia. Shalom y Maranata, que es paz y el Señor viene. Amén.